Buenas noches. Hoy me adentro con cautela en territorio desconocido. No sé si habrá comanches. Nunca, hasta el último mes de noviembre, había oído hablar de Steve Jobs. Fue entonces cuando el usuario de ese nombre falleció y yo, acribillado por los medios de información, me enteré de su existencia. O mejor dicho, de su inexistencia, al menos en el más acá, porque, como digo, acababa de morir. En el más allá, de todos modos, solo puede haber esencia, si es que hay algo, y no stricto sensu existencia. Alrededor de un mes antes, en octubre de 2011, con fúnebre e involuntario, supongo, sentido de la oportunidad, apareció en España, publicado por Debate, este libro, Steve Jobs, del periodista Walter Isaacson, que no tardó en incorporarse a la lista de los más vendidos y en ella sigue desde hace no pocas semanas. Lo he leído casi entero. Ha sido duro. Es un tocho de 737 densas páginas. Una de esas biografías, autorizada en este caso por el biografiado antes de morir, aunque no revisada por él, donde el autor desciende a toda clase de pormenores y no deja esquina, ni cajón, ni secreto, ni trivialidad, ni lance significativo o no por escudriñar. Trabajo sólido, sin duda, aunque excesivo, cuyos frondosos árboles no siempre dejan ver el bosque. Vaya por delante, y por eso decía lo de territorio desconocido, que yo no sé lo que es un iPhone, ni un iPod, ni un iPad, ni un Mac, ni Pixel, ni Apple, ni nada de lo mucho que, al parecer, Steve Jobs inventó. Soy alérgico a esas cosas y estoy convencido de que si las utilizase me complicarían la vida. La de los demás es cosa de ellos. Seguro que ustedes piensan que soy un troglodita. Muy bien, piénsenlo, pero déjenme vivir en paz, sin intentar convencerme, todos los amigos pesaditos ellos lo hacen, de que dé cabida a tales artilugios en mi monástica y austera existencia. Darían en hueso. Soy irrecuperable. Pese a ello, me ha parecido poco menos que un deber el de elegir hoy como libro de la semana el dedicado a Steve Jobs y el de organizar en torno a él, a su vida, a su personalidad, a sus ideas y a su mundo, un debate en el que yo apenas intervendré, o esa es al menos mi intención. Tomarán parte en él 4 periodistas, 4 escritores, 4 hijos informáticos del siglo XXI, yo soy del siglo VI antes de Cristo, que pueden tirarme de las orejas cuanto les venga en gana. 3 de ellos, Silvia Grijalva, Javier Esteban y Javier Redondo Jordán, son tribunos de las letras en esta república literaria a la que hoy se incorpora Ángeles Macua. Los créditos y empezamos. Buenas noches, damas y caballeros. Ante todo, una conclusión estrictamente personal a la que yo he llegado después de leer este libro. Individuo, Steve Jobs, antipático, inestable, neurótico, arbitrario, snob, megalómano, vanidoso, despreciativo, tiránico, despótico, cruel, desleal, manipulador, sin escrúpulos morales. Me ha caído fatal. Estoy hablando de su modo de ser, de su carácter, de su personalidad, no de sus logros, de los que también hablaremos. ¿Opiniones? ¿Silvia? Bueno, yo creo que hay algo de eso. Hay un discurso, que todo el mundo habla de este discurso y que ha estado circulando por la red, que él dio en la Universidad de Stanford, y que todo el mundo se emociona con este discurso. Yo, cuando iba a venir al programa, la verdad es que a mí Steve Jobs tampoco me ha interesado demasiado nunca, no me ha interesado mucho, lo he visto y a mí emocionarme no me emociona. Me da la sensación de que, igual que Mac y que Pixel fueron grandes inventos de marketing, él ha creado un personaje que también es un gran invento de marketing, el típico hijo adoptado de una familia humilde, que se ha superado a sí mismo, que ha tenido grandes ideas, que se ha hundido varias veces a lo largo de su vida, que después se ha recuperado y que siempre ha tenido como esa cosa casi New Age y hippie, que en el fondo tiene muchos de los de la informática, pero que a mí me parece que es falso. El Silicon Valley es todo falso, eso no tiene nada de hippie ni de New Age. Del esfuerzo es lo más importante y si lo haces con ilusión todo saldrá bien. Bueno, para que estás contando todo el libro, Silvia. Tu opinión, Javier. Vamos a tratar también de ver el lado bueno de este personaje. En primer lugar, Steve Handali, no Steve Jobs. Bueno, yo creo que en el programa tenemos que hablar de él como Steve Handali, que era su nombre real.
hijo de un Era sirio. un nombre sirio, ¿no? Sirio. Sí, Porque hijo de un- él era adoptado. Él era adoptado por un tío llamado Jobs, que ya es mala suerte que te adopte un señor que se llama Trabajo, Sí, y que luego tiene que efectivamente. trabajar toda su vida para que vayas a la universidad y a ti te da mala conciencia y no estudias. Bueno, Pero precisamente el hecho de ser adoptado a él le marcó toda la vida. por supuesto. Jodorowsky tendría mucho que decir al respecto. Exacto. Por ejemplo, él deja embarazada a su novia a los 23 años y abandona a su hija, que es justamente la edad que tenía su madre o que tenía su padre cuando lo abandonaron a él, ¿no? Él dice que ha hecho 3 cosas importantes en la vida, 2 o 3 cosas, dice. Una es tomar LSD, lo cual le da una ventaja como de Homo sapiens sapiens sobre un Homo sapiens que era Bill Gates. Y se ríe de Bill Gates Sí. y dice, si este pobre palurdo hubiera tomado LSD, Hubiera hecho más. habría entendido lo que yo hago. Bueno, eso se lo dijo también en intervenciones a los universitarios, en fin, por todas partes. ¿Habéis sí. tomado LSD? Lo ¿Sois cual- vírgenes? Les pregunta. ¿Hay alguna persona virgen aquí? Lo cual me parece curioso. Yo ¿Hay recuerdo alguna persona virgen aquí? Por cierto? la carta del LSD. Yo recuerdo la carta que le envía Albert Hoffman con motivo de aquel encuentro que hicimos en Basilea, ¿te acuerdas? Entonces Albert Hoffman le pide ayuda para que se pueda volver a investigar con la LSD. Por supuesto, Steve Handali es, ¿no? Steve Handali no contesta la carta y queda ahí. La segunda cosa buena que hace, y estoy totalmente de acuerdo, es la mujer que tenía. En esto da el clavo, que por supuesto estás de acuerdo. La preciosa mujer que tiene Steve Jobs. Los La hijos última, la definitiva. La última, la porque definitiva. vivió 20 años. Esto es maravilloso. Y la tercera cosa Porque que la él dice... primera novia la trató fatal. La primera novia terrible, pero la que tuvo segunda... la hija Lisa, ¿no? La segunda mujer me parece un Tuvo gran amores acierto. con Joan Baez también, Sí. 3 añitos de amores con Joan Baez. Bueno, sigue. Y la tercera, su búsqueda en la India, que es una búsqueda que parece anterior al LSD, lo cual me sorprende, porque parece primero va a la India cuando todo el mundo lo que hacía era tomarse un trip y luego irse a la India, lo hace al contrario, ¿no? Hay muy poca información verdadera y real de ese viaje. Totalmente en desacuerdo contigo. El discurso de Stanford me parece una obra maestra, de sinceridad en 3 puntos. Y creo que lo escribió él. Tengo la impresión de que lo escribió él. ¿Tú de verdad No me crees parece que un es personaje sincero? construido, sino un hombre con una capacidad de adaptar técnica a las necesidades humanistas, yo diría, impresionantes. Y Steve Jobs, que yo no utilizo ni el iPod ni el iPhone, me estaba riendo preguntándole a Javier en qué consistían estos aparatos. Me parece que es un hombre que sí aporta a la cultura una diferencia. Ahora vamos a hablar del hombre y luego hablaremos de las cosas que el hombre hizo. Y yo después Javier, disentiré. Vale. Javier, tu opinión. Sí, tirando del hilo de lo que decía Javier, yo creo que ante todo era un monstruo escénico, básicamente. Es decir, era un hombre que se lucía en el escenario, que había creado, tal como ha dicho Silvia, un personaje de sí mismo, tanto de su pasado como del presente. Es decir, la imagen que proyectaba en el escenario, sabía moverse, sabía hablar al público, sabía mantener los silencios, sabía decir todas las dotes de oratoria eran muy particulares en él como personaje. Y eso él lo potenciaba tanto dentro de su compañía, es decir, sacando, porque eso es lo que destacaba la mayoría de la gente que trabajaba con él, que él podía sacar lo mejor de cada persona. Y eso también es un don, dentro de que él fuera un innovador, también era un motivador nato. Es decir, y podía sacar tanto de un producto, sacar lo mejor Bueno, de... él era el típico seductor. Seducía a todo el mundo y luego abandonaba a todo el mundo y destruía a todo el mundo. Sí, Extrema frialdad emocional acompañada por una ambición desenfrenada y por esa capacidad de seducción a la que acabo de hacer referencia. Eso es un rasgo típico de los psicópatas. Sí, pero... Y también La falta otro de rasgo de los empatía. psicópatas y de los seductores es el narcisismo. Y de los esquizofrénicos. Es que los psicópatas son narcisos también, Claro, ¿no? y precisamente lo que él quería siempre es sentirse venerado, sentirse admirado. Y por eso es por lo que proyectaba ese halo de santidad que desprendía tanto en el escenario como dentro de esa empresa con la gente que trataba. Abrigo la sospecha, Ángeles, de que tú aquí eres la más jobsiana. ¿Me equivoco? Hombre, yo es que me parece, no sé, quiero decir, si juzgamos a la persona, no sé si Steve Jobs merece la pena juzgarle como persona, primero porque no le hemos conocido. Claro. De Steve Jobs nos llegan Bueno, pero unas estamos hablando de imágenes. este libro donde Bueno, pero es que un libro desmenuza depende y analiza mucho. el personaje hasta Pero mira, extremos. un libro depende mucho de quién lo escribe, porque es una visión muy subjetiva del señor que se pone a escribir y coge una parcela de un ser humano. Entonces, Steve Jobs es todo lo que ha dejado. Yo, por ejemplo, sin Steve Jobs, pues me sería muchísimo más difícil hacer una televisión online como tengo. O sea, Steve Jobs nos ha facilitado la vida, nos ha facilitado el podernos comunicar a través de Internet. Es un hombre que hace un sistema de ventanas que en el ordenador tuyo abres y ves allí en tu escritorio una serie de posibilidades
que ha dado a la gente, a todo el mundo que ha hecho diseño gráfico, la posibilidad de trabajar en otra dimensión que no se conocía. Y entonces me parece que es que eso es una virtud, y dejar a Steve Jobs, con todo el respeto de mis compañeros, pero dejarle como un psicópata, pues claro, cada uno tiene su visión de él, pero digo, hombre... Pero bueno, pero es que ahora estamos hablando de la persona. Luego hablaremos de todo eso que tú dices. Porque claro, de esas ventanas, por ejemplo, yo no sé qué es una ventana en un ordenador, o sea que a mí no me sirve absolutamente para nada, ni me ha facilitado la vida lo más mínimo. Yo cuando abro una ventana, voy a la pared, abro la ventana, me asomo y veo pasar un pájaro. Y tú eres un ser excepcional, y cuando se hable de ti, pues se hablará de esa excepción. Pero bueno, vamos a ver, también, al menos él se tenía por un ser excepcional. Es decir, lo han convertido en un gurú. Se ha creado alrededor de él una verdadera idolatría. Hay una tribu que adora a Steve Jobs. Y que es la que convierte un libro como este, que es un libro, hombre, pues, muy aburrido en muchos momentos, porque es excesivo, lo convierte en un bestseller. Pero bueno, yo creo que un libro no significa nada. Para mí Steve Jobs es un ser excepcional, es un ser generoso, es un ser creativo. ¿Generoso? Generoso. Tú no has leído el libro. Mira, yo lo he visto y aquí se ha hablado de su discurso de Stanford. Y me parece un discurso espléndido. Es magnífico. Alguien que sale a los jóvenes y les dice, oye, luchar por lo que queréis, no os quedéis con aquel primer trabajo que nos gusta, seguir buscando, os quiero alocados, os quiero hambrientos. Ese hombre, pues es que tiene una virtud, aquello funciona. Pero eso es talento escénico, como ha dicho Javier, monstruo escénico. O sea, es que, a ver, o sea, es que no. A ver, este señor ha creado una empresa que a mí me parece que es maravillosa, y yo uso iPhone, no tengo iPad porque me parece que es un iPhone en grande, y tengo miles de cosas. A ver, este señor, el gran éxito empresarial de Steve Jobs y de Mac es crear la necesidad de que todo el tiempo estés cambiando de ordenador o de modelo de iPhone. Sale el iPhone 1 y tienes que tener el 1. Los chicos hacen colas de miles de horas para conseguir el iPhone 3, el 4 y el 4S. O sea, hay una incoherencia absoluta entre lo que él predica, que es no os conforméis con el primer trabajo, luchar por vuestras ilusiones. Pues como no os conforméis con el primer trabajo y luchéis por vuestras ilusiones, a ver si vais a poder comprar un iPhone, que es lo más caro que hay. Un iPhone, o sea, él es el... Mac es el ejemplo perfecto del consumismo y del capitalismo. Es crear una necesidad absolutamente absurda. O sea, mis amigos se ríen de mí. Yo tenía esta cenada un iPhone 3 y yo decía, yo no cambio del iPhone 3 al iPhone 4 porque se van a perder todo lo de mi agenda y no sé qué. Y todos ya empezaban, pues cuando haya luna llena lo haces y tal, porque se reían de mí. Pero es que yo decía, es que hasta que no se me rompa el iPhone 3, ¿para qué quiero comprar el iPhone 4? Pues era inconcebible. O sea, un señor que a mí me parece muy bien que diga que las ilusiones y que no sé cuánto, pero todos esos jóvenes se quieren comprar el iPhone 4S, que es el último que ha salido. O sea, avalando lo que dices, Silvia, en este libro horrendo que voy a tirar rápidamente al cajón, que son La sabiduría empresarial de Steve Jobs, publicado por la Esfera de los Libros, 250 citas del innovador que cambió el mundo, donde no hay más que tópicos, lugares comunes y prácticamente ni una sola frase mínimamente inteligente, dice, abundando como digo en lo que has dicho, ¿sabes? Se sigue innovando, se siguen haciendo cosas mejores, y si siempre quieres tener lo último y lo mejor, tendrás que comprarte por lo menos un iPod nuevo cada año. Por supuesto, pero si yo fui a comprarme, yo tenía un PC. Hace un año, mi experiencia personal, hace un año me fui, cuando gané el premio Fernando Lara, dije, voy a comprarme un Mac, hombre, que no sabía por qué, pero empecé a discutir con mis amigos, tienes que tener un Mac porque es lo cool y tal, y no sé cuánto. Una escritora, tal, no sé qué. No, pues me compré un Mac. Me compré el Mac este. Yo fui al Corte, fui a unos grandes almacenes, que no son galerías preciadas, y entonces me preguntó el chico, yo le dije al chico, mira, yo el ordenador este lo voy a usar como máquina de escribir y para ver el correo. O sea, yo no me voy a bajar cosas, ni voy a hacer cosas de estas raras. Y ni voy a hacer diseño gráfico, ni música, ni nada. Digo, así que yo quiero una cosa muy sencilla, pero que no pese, porque lo que no quiero es que pese. Digo, entonces no sé si comprarme un PC marca no sé qué o este. Me dice, ¿a ti te importa que sea del año pasado? Y digo, a mí me da lo mismo. Dice, pues te lo voy a dejar baratísimo. Me lo dejó baratísimo. Le dije, ¿pero cómo me lo dejas tan barato? Y dice, porque nadie se va a comprar un Mac del año pasado. O sea, es que es inconcebible que alguien haga esto. Y dice, es uno que teníamos en exposición y me lo dejó a la mitad de precio nuevo. Pues bueno, eso es vamos a ver, todos los que compran eso. Muy bien, está bien. Habrá snobs, habrá gente, pero en la vanguardia de, por ejemplo, el arte gráfica, de la investigación, etcétera, etcétera, los aparatos que ha ingeniado o producido este señor son básicos. No. Punto 2. Yo tengo un hermano que tiene un Macintosh hace 10 años y lo sigue utilizando y sigue perfectamente.
Punto 3. Vamos a ver lo que dice este señor para juzgarle, no lo que parece que la gente entiende por lo que dice, ¿no? Deben confiar algo en sus agallas, el destino, la vida, karma, llámenlo como quieran. Este enfoque no me ha traicionado nunca e hizo toda la diferencia entre mi vida y la de mucha otra gente. Javier, tú te vas a lo tuyo. Tú te vas a lo contracultural. Sí, es a lo verdad de que es Steve visionario. Jobs nace en sus primeros... Vamos, comienza siguiendo las mismas trochas que siguen todos los representantes de aquellos años 70, etcétera, de la contracultura. La India, el LSD, los gurúes, el budismo zen, el vegetarianismo, pero luego abandona todo eso y se convierte, es decir, no lo abandona, lo simultanea y al mismo tiempo se convierte en un feroz y despiadado empresario, en una especie de pirata desaprensivo Pero y además tú, en un vamos a ver, llorón, Fernando, que se echa a tú llorar desconoces- continuamente, según se cuenta en este desconoces libro. como A llorar homo- literalmente. Desconoces como homo poco habilis que eres, porque así lo has decidido, la utilidad de estos instrumentos. Yo te aseguro que estos aparatitos están concebidos desde el servicio al ser humano. No niego que él esté forrado y que no pagara la primera factura que debía pagar a sus socios, etc. El diseño, el concepto de lo que él inventa es profundamente humanista. No tiene que ver nada con Bill Gates y con la otra gama, Sí, es etcétera, muy fácil. etcétera. Es muy fácil, pero- y eso es muy importante, Javier, acercar la eso es tecnología. y esencial, eso, es esencial. Javier, eso yo es una ya lo he dicho. genialidad. Yo no eso es tengo una genialidad. iPhone, yo no tengo iPod, yo no tengo iPad, porque yo no tengo quieres. BlackBerry. Yo lo único que tengo es este móvil antediluviano que lo tengo desde hace 4 o 5 años. No es tan Bueno, antediluviano. tampoco Y sin embargo hago 1000 cosas viajando a la vez por todos los lugares de la Tierra. Son cosas absolutamente innecesarias. Bueno, pero hay gente que no hace lo que haces tú. Hay Hombre. gente que se dedica a la investigación, a recopilar imágenes. Yo tiene también que me dedico a la orientarse. investigación. Hombre, Pero de otro tipo, de absolutamente investigación científica, innecesarias, perdóname, pero yo no lo creo. Hay personas que con un móvil, no tiene que ser tampoco un iPhone, pues se han salvado diciendo, oye, estoy aquí, o te puede servir si te quedas, no sé si salió en la prensa no hace demasiado, una persona que se había quedado aislada completamente y gracias a su móvil pudo decir, oye, estoy aquí, por favor. Hombre, ven". con lo maravilloso que es quedarse aislado. Yo siempre Fernando, sueño con quedarme Fernando, aislado. esta- Tú niegas el derecho a la soledad, niegas el derecho al aislamiento, No, niegas no, el derecho a no saber, a niego no el de- recibir no, información, no, A a morir cortar en un- enfermedades. a morir en una Niego cueva. el derecho a que no puedas decir, si quieres salir de allí, no tengas a quien llamar y te mueras de miedo. Oye, pues si tienes un móvil y te posibilita poderte comunicar con la gente, si quieres quedarte aislada, Oye, tira a el mí, a móvil, mí no me da Pero miedo si quedarme no- aislado en una montaña. A mí lo que A me ti da no, miedo es que pero de ¿a quién repente sí? tenga mi ordenador y aparezca una ventana. ¿Será eso una ventana? Eso es Donde fundamental. dice, soy Pepita, quiero ser amiga tuya. Eso sí que me da miedo. Eso sí que es una invasión de los ultracuerpos en mi eso vida no tiene que privada. ver nada Yo no con- sé quién con es nada Pepita, personal, ni es tengo un el más mínimo anuncio. interés en saber Handali. quién es Pepita, y todo eso es una corrala y un patio de vecindad. Las redes sociales, Twitter, todo eso son corralas y patios de vecindad. Su concepto de trabajo, Fernando. El trabajo les llenará una parte importante de sus vidas y la única manera de sentirse realmente satisfecho es realizar lo que consideran un gran trabajo. Y el único modo de realizar un gran trabajo es amar lo que uno hace. A ver, esto no es el ABC de los empresarios que conocemos, ni de los hombres de negocios. Este hombre tenía algo más, tenía unas cualidades, a mi modo de ver, geniales de tratar la técnica desde el humanismo. Y eso es propio de él y ojalá haya 10 Steve Jobs, Steve Handali y Steve lo que haga falta, claro. A mí me parece especialmente perverso, ¿eh? O sea, que haga este tipo de declaraciones cuando crea esa necesidad que yo estoy de acuerdo contigo. O sea, a mí me parece que es fundamental, que el iPhone ha cambiado la vida de muchísima gente, que muchos nómadas podemos estar en India... Al precio de dejar de ser nómadas. Porque ser nómada es precisamente estar lejos, tener sensación de tener un distancia, iPhone. el aislamiento y todo eso. Bueno, es decir, ya. tú te vas a la India y no eres un nómada. Bueno, pero tú también Eres una mandas turista- tus, pero tú una mandas tus turista crónicas, espiritual. Lo único que hago, pero yo también he enviado antes mis crónicas, Bueno, por fax, por las dictaba por teléfono, y teléfono, yo, por y teletipo, por por paloma burofax. mensajera. Es lo único que hago, no hago ninguna otra cosa. Bueno, pues eso, pero que esto el iPhone te lo facilita todavía más. Me refiero a cosas mías, pero bueno, también de pronto la revolución de la música, que puedas hacer Claro. música en tu propia casa con una Hombre. serie de programas muy sencillos, a mí eso me parece fundamental. Si yo no estoy en contra de Apple, a mí me parece que es... ¿Qué estás en contra de que la gente compre todos los años? Pero si es que... Sí, no, yo estoy en contra de que un señor que va de hippie y que porque parece que se ha tomado el LSD ya es no especial... va de hippie, no va de hippie. O sea, que tampoco tomarse el LSD. Bueno, pues vale, si se toma el LSD parece que le ha hecho un efecto correcto, que ha visto una serie de cosas. No es un visionario, porque Hombre, haya ido a la depende, tú ya India sabes, y se haya tomado depende un LSD. de dónde caigan las semillas, como dice la Biblia, ¿no? No, Gente que que está toma muy el LSD bien. se vuelve más burra, pero hay gente Sí. que toma el LSD No, y le sirve. que yo creo que sí, que todo eso es perfecto, pero que lo que él propugna es exactamente lo contrario de lo que Mac intenta hacer con la gente joven.
O sea, si tú sigues los dictámenes de Steve Jobs según ese discurso, jamás te podrás comprar el último modelo de iPad, que es lo que ellos pretenden, sacar uno cada 6 meses. Sí, porque básicamente Apple se ha convertido en una secta. Es que una es secta básicamente que encima yo con creo que es una- una palabra que una- tú una no has querido producción nombrar, pequeña. pero sí, lo que crea, según dice Silvia, es una sensación de exclusividad al tener el último modelo y de pertenencia a un colectivo Claro. que tiene las mismas sensaciones que tú, hacia ese gurú, que es al fin y al cabo lo que se ha convertido Y Steve hacer Jobs. una producción muy pequeña para que sea una cosa elitista, para que no todo el Eso mundo es. pueda tenerlo. Ha salido el nuevo iPad, pues solo lo pueden tener no sé cuántos. Eso porque es contradice caro. lo que estaba diciendo Javier. Bueno, yo quiero... Esa A ver, especie de benefactor de la humanidad que ayuda a todo el mundo. Yo no Resulta hablo que de un los benefactor. aparatos De hecho, suyos yo no hablo son de un caros. benefactor de la humanidad. Es que eso es lo que estoy diciendo. Yo, que es que... yo he buscado las críticas o el lado oscuro de este hombre, también me he preocupado de buscarlo, por supuesto, imagino como vosotros, aunque con otros argumentos. Claro, acabas leyendo y resulta que estas fábricas que están en la India, Bueno, eso donde es él fue otra de viaje cosa. espiritual, o en China, pues utilizan niños de 11 años, hacen firmar a la gente que trabaja allí que si se rompe un parece lo más brazo, normal. etcétera. Bueno, Tampoco pasa nada. o sea, bien, sí, pues sí, esto a lo sí, mejor, sí, sí. esto es un proceso de producción capitalista, ¿de acuerdo? Y este hombre no era un santo, yo no estoy diciendo que sea un santo, estoy diciendo que habrá algo de su enseñanza, No, de su pero él ejemplo, se creía, que él sea se útil creía para literalmente Gandhi, Ah, bueno. se creía Einstein, se creía Nietzsche. todos. Y yo puedo Era pensar un que iluminado, yo puedo un pensar orate. que vuelo, Hombre, no sé cómo este hombre decirte. tenía un sentido de la muerte que también explica y que me parece maravilloso. Exactamente. No, yo ahí en ese, Él es decía- lo único que comparto con él. Eso Claro, me parece él muy bien decía, porque no tiene nada que ver yo con su pienso, empresa. claro, pienso que voy a morir mañana. Cada vez que me levanto, Claro, pienso es la que voy cuarta a frase que morir había y pienso, señalado. estoy haciendo lo que me Sí, gusta sí, y si eso no estoy totalmente haciendo de lo que me acuerdo. gusta, pues es el momento de dejarlo, porque no tengo más que este momento, ¿no? A ver, este hombre aporta algo, aporta a la humanidad algo, es útil a la humanidad, es útil a los demás, yo creo que sí. Y de Yo una creo que manera sí. que además hay gente del marketing detrás y que tenía no sé cuántos miles de millones de dólares y que en sus fábricas de no sé dónde se produce. Bueno, es que no era un santo. Si la gente es idiota y ahora lo convierte en un gurú universal, yo digo, este hombre tenía algo especial. Y tenía algo especial Bueno, y en la todos sus combinación de la técnica colaboradores, y lo humano. Está todos claro. sus colaboradores más estrechos lo acusaban literalmente de tener un campo de distorsión de la realidad. Por Solo supuesto. veía lo que quería ver y eso le llevó a cometer gruesos errores de mucho bulto. Pues que gracias le a eso llevaron a vio, la valieron la expulsión de gracias a de eso vio Apple cosas y- que nadie vio también, ¿no? O sea, yo creo que calificar de psicópata a este hombre, pues, hombre, un psicópata no tendría capacidad de generar ni una empresa, ni una organización, ni de inventar una máquina. El ¿Te lo has creído? Hombre, el psicópata, una No, estructura tú clínica estás dando por hecho psicopática que un psicópata no puede es un hacer señor eso. que acaba asesinando. No, hay muchos psicópatas que no acaban asesinando. No, Están pero- agazapados pero en no su tienen psicopatía y que capacidad de- aparentemente no hacen no daño a tienen los demás capacidad de y llegan a ser organizarse. grandes directivos. Yo No tienen capacidad de organizarse psíquicamente los psicópatas. Los psicópatas Como son si los locos de psicópatas verdad. suelen ser muy inteligentes. Ya, pero se Pero emplea... yo tampoco estoy diciendo que sea un psicópata, oye, no, bueno. es una manera de hablar, ¿no? Lo decía entre comillas. Digamos que he tiene dicho rasgos de que tenía psicópata. rasgos Vale, que coinciden con los que se atribuyen a los Psicópata, De pues, psicópatas. todas Sí. formas, cualquier persona que se sale de su realidad, de lo que socialmente decimos que es lo normal, siempre se ha tomado por un psicópata. En realidad, los grandes genios Claro. en su momento eran psicópatas Locos porque Regios, no acordaos de cuadraban este libro, con ¿no? la realidad de ese momento. No, porque Sí, lo que hombre, caracteriza al psicópata es la incapacidad para identificarse con los demás. Claro, pero, Es es una que- capacidad pero yo creo, emocional, pero la yo creo frialdad. que es que a veces la sociedad tampoco se identifica con las personas que son distintas en algo. Y ahí tenemos los genios que no han sido muchísimos de ellos entendidos, que muchísimos de ellos han muerto en la total pobreza y que no han sido, y que luego son sus músicos maravillosos, sus Bueno, pero pintores eso es otra maravillosos. historia. No, pero son Él a los personas 27 que no años tenían ya tampoco. apaleaba el dinero, no murió precisamente en la pobreza. Hombre, pero tampoco le vamos a castigar Tenía- por eso. No, a mí eso me parece muy bien. Pero mira, yo creo que la clave Vamos a ver. La clave está aquí, en esta foto que viene en el libro, donde se le ve a él repantigado ahí en su despacho, dice, en su despacho de Apple en 1982, cuando le preguntaron si quería realizar una investigación de mercado, respondió, no, porque los clientes no saben lo que quieren hasta que se lo mostramos. Claro. Bueno, esto es, Es que esa el es la arte de crear teoría suya. necesidades falsas, Pero si que es es que el eso arte es- del consumismo desaforado, y parece mentira, Javier, que tú defiendas eso. Pero es que eso es Que Apple. es justamente lo Esto es contrario de lo que increíble. defendía la los contracultura. clientes no saben lo que quieren hasta que se lo mostramos, dice. Sí, Sí. porque les creamos la falsa Porque le crean la necesidad de falsa tener necesidad. algo que ellos en realidad no lo necesitaban. A ver, que yo creo que Es que Apple... a lo mejor la gente, supongamos lo siguiente, que este hombre inventa cosas que los que estamos aquí ni podemos soñar. Por ejemplo, para hacer música en casa, no sé qué cosa de lo que hablas, porque yo no manejo este instrumento.
Entonces, alguien tiene que ser un adelantado, también se puede leer en ese sentido. No pensemos que todo es marketing rufianesco con este hombre, a mí no me lo parece. No, Aunque tenga ese lado, ¿sabes, Fernando? Que lo tiene, indudablemente. Yo creo que ha hecho cosas que de verdad que han cambiado la forma de ver el mundo. Bueno, pues empezamos por ahí. No, Bueno, él ha hecho, al parecer, 6 porque cosas. es un psicópata. Seis No, no, pero si yo no Seis sé, industrias. pero es muy incoherente. Con ánimo de pedagogía las menciono. Los Exacto. ordenadores personales, las películas de animación, la música, la telefonía, las tabletas electrónicas y la edición digital. Anatema. No, a mí personalmente ninguna de esas 6 cosas me interesa mucho. Bueno, yo lo entiendo, Fernando, pero reconocerás Pero que sí son que, instrumentos sí que útiles. hay que... O sea, yo reconozco... Yo, por Desde supuesto 5 que no me interesan nada. Tú con lo moderna que eres parece mentira, ¿eh? No, pero sí... A ver, yo Madera reconozco... del mismo... A ver, yo reconozco que, por supuesto, que Apple ha inventado y Jobs ha inventado cosas fundamentales para entender la vida moderna. El iTunes, poder comprar música por Internet y comprarla, no solo bajártela gratis, me parece que es algo fundamental y que ha cambiado la forma, la percepción de comprar cultura. Y me parece que ha hecho cosas fantásticas. Con lo que no estoy de acuerdo es con la incoherencia, que lo he dicho ya varias veces, pero yo lo vuelvo a decir, la incoherencia entre lo que él propugna y lo que es, Vale, es Apple y es Mac. Yo propongo que salgamos de esta discusión de monjas y curas que estamos llevando a cabo y que veamos otros puntos de vista sobre este hombre. ¿Qué te parece la frase que le decía él a su madre? Soy frutariano y solo comeré hojas recogidas por vírgenes a la luz de la luna. Bonita. Poética. Que no me la creo. Bonita, poética, Poética, estupenda. poética. Creo que se la ha inventado. Maravillosa. Ojalá pudiera comer yo Maravillosa. frutas recogidas por vírgenes. Pues es que solamente Y tú decirlo, también. estamos hablando de esta frase. Fíjate tú si tiene que tener ingenio. Ha salido una frase que seguramente para él fue una chorrada y sin embargo aquí estamos dialogando sobre Hojas una recogidas frase por de vírgenes a Steve la luz de la luna. Eso es una cursilada como la copa de un Hombre, pino. hombre, a mí me parece genial, hombre. Depende Y de cómo además te lo una imagines, idiotez. depende Bueno, de ¿sabéis? cómo- ¿Sabéis? Lo cuenta este señor que no se duchaba, que apestaba, Pero digo que yo no una utilizaba cosa. desodorante y que para relajarse, ¿sabéis lo que hacía? Metía los Claro que no pies pensaba. en el agua del retrete. O sea, que era un guarro. Sí, hablando era un en guarro. plata. Pero yo digo, si era un este genio señor guarro, pues, que ha Bueno, no escrito... sé si era un guarro. Este señor dice que era un guarro que lo conoció bastante. Pero yo digo una cosa, de este señor que ha escrito varias biografías y que yo he empezado a hojear el libro y me parece que lo escribe perfectamente bien y además te crea un interés sobre el personaje, pero bueno, este señor tampoco le vamos a subir a los altares. Este es uno de los muchos que escribirá sobre Steve Jobs y que además se ha forrado a costa del personaje y que bueno, y habrá otro que escriba otra virtud de Pero, este Ángeles, señor y veremos una otra de las cosa razones por las distinta. que estamos aquí es porque se le ha subido a los altares. Pero es que se le ha Yo de subido verdad, no yo por estaba este en Japón señor en el ni mes por de noviembre y nadie. de repente estaba viendo la tele y dijeron, ha muerto Steve Jobs. Y yo me volví a Naoko y dije, ¿quién es ese señor? Y de repente, a partir de ese momento, Steve Jobs empecé a encontrármelo por todas partes, los periódicos, la radio, internet, la televisión, por todas partes. Es decir, se le ha rendido culto. Entonces Sí, yo lo eso que está intento es claro. aquí Sí, sí. analizar el por qué se rinde ese Bueno. culto, que a mí me parece exagerado a esta Entonces, persona. yo al que tenía respecto, muchos talones de Aquiles. concuerdo contigo en lo siguiente. Apple tiene previsto convertirse en la marca mayoritaria del mercado y está utilizando a este señor, el martirologio de este señor, con su cáncer, con su enfermedad universal y demás, y a las partes más luminosas de este hombre y menos sombrías para lanzar la marca, está claro. Van a hacer un asalto total al mercado. Y el último servicio que hace a su marca es este. Con su muerte lo convierten en un mártir, una especie de José Antonio de los ordenadores. Bueno, pero ¿sabéis lo Vamos que a pasó? utilizar a Steve Jobs Bueno, su hasta... muerte, que por ¿acordáis? cierto de hace acuerdo. todo lo posible él Y va a ganar para la no guerra. tratarse de una manera racional el cáncer de páncreas que en un Exacto. determinado Sí, que lo hace momento Eso te todo habrá con medicina encantado, te habrá alternativa. encantado, No, porque este no. señor se toma homeopatía. No, perdón, Ángeles. Si yo tuviera, Dios no lo quiera, un cáncer de páncreas, yo haría de todo. Me iría al curandero de la esquina, me Yo iría a también, Boston, lo me iría a la haría. Virgen de Lourdes, me iría al mejor oncólogo del Yo universo, también lo tomaría todas las pastillas de herbolario, de farmacia, de parafarmacia que hubiera en el mundo entero. No me comportaría de ninguna manera como él. Él Bueno, se comporta él tenía- de una manera caprichosa, arbitraria, de niño mimado, irracional por completo. Sobre Sí, todo porque con se miedo. cree todopoderoso. Él se comporta con miedo, ¿no? Entonces, bueno, voy a intentar eludirlo con algunas técnicas que, como si no existiera el problema, ¿no? Pero Es en curioso, todo caso ¿no? es cada Distorsión uno- de la realidad, una vez más. Pero, Lo hombre, en todo decíamos caso antes. Para uno bien y tiene para mal, derecho sí. a saber cómo quiere morir y cómo quiere comportarse frente Pero él a no su quería enfermedad. morir de ninguna manera. Pero Por que- supuesto pero que uno que tiene tiene derecho derecho. incluso a suicidarse si le da la gana. A mí, hablando de literatura, es muy curiosa la visión que hace en el mapa y el territorio Houellebecq de Jobs. Lo convierte en uno de los protagonistas de los cuadros del protagonista, que es un artista un artista enloquecido y demás. Y entonces enfrenta a Jobs y a Bill Gates en un cuadro
que él viene a decir que ese cuadro es la historia, como la gran historia del capitalismo, la compilación de la historia final del capitalismo. A un lado Bill Gates y a otro Steve Jobs. Entonces dice, que ha perdido es Steve Jobs, que está un poco inclinado, se nota el cáncer que avanza, se nota los dos votan al Partido Demócrata, los dos son progres, los dos son de izquierdas, aparentemente los dos tiran del humanismo, de la izquierda americana, pero Houellebecq señala muy bien como que uno es más auténtico que otro y que Bill Gates va a ganar la guerra porque es bastante más malo que este hombre, ¿no? Las comparaciones son odiosas, pero es verdad que este era un empresario raro, era un bicho raro. Él despreciaba a Bill Gates. Sí, claro. Claro. Sí, era el gran enemigo. De todas formas, pero no porque fuera enemigo, sino, en fin, por... Sí, porque no había tomado el LSD, porque era el pringado de la clase. Claro, él pensaba lo de McKenna, él creía en lo de McKenna, de que el hombre es un mono que se ha tomado un hongo, pues él pensaba que era un iluminado y un avanzado de la especie, porque había llegado a la LSD. Claro. Estaba convencido en sus círculos internos, que le había transformado el cerebro. Pero de todas formas... Puedes dar tu opinión también. Bueno, y el ciberpunk... Yo he dado bastantes opiniones por hoy, venga, dad las vuestras. El ciberpunk, o sea, esto no es nuevo, o sea, toda la historia del ciberpunk y toda la... Tiene mucho que ver con la contracultura, que eso, bueno, empezó en los años 80, se hablaba de la realidad virtual y todo eso, que después no llegó a donde se suponía que iba a llegar, pero toda la tecnología, él recoge simplemente las cosas que propugnaban todos los grandes ideólogos del ciberpunk y de los comienzos de la, este hombre de la realidad ya virtual. Sé cómo hay que definirlo, este hombre es un mutante. En realidad es un mutante. No sé si estás de acuerdo, es un mutante. Se ha transformado por una pastilla mágica y se ha convertido en un mutante. Bueno, yo no sé si él era un mutante, lo que sí creo es que muchas de las gentes que lo siguen sí son mutantes. Y zombies. Pero bueno, vamos a ver. ¿Puedo decir una cosa? Sí, por favor, bueno, Ángeles. Es que se cree que este señor se le sube a los altares después de morirse, y no es cierto. Los chicos, y yo tengo un hijo que trabaja en la informática, tengo dos, pero uno de ellos hace investigaciones, se fue al Instituto de Robótica de Pittsburgh. Ya le amaban, como una persona a la que seguir, de la que investigar, de la que les estaba proporcionando pues unos materiales que ellos seguían investigando sobre eso. Este hombre no ha tenido que morir. Bueno, yo estoy de acuerdo, pero tú antes has dicho que se le rinde culto por su muerte y por cómo ha muerto. No, el culto es anterior. Claro, o sea que te quiero decir que los chicos saben muy bien que le seguían porque les estaba ofreciendo unas herramientas que no tenían hasta entonces. Y cuando sale... Sí, pero unas herramientas, al menos Apple, al menos Mac, que según dice este señor, eran ordenadores caros, de difícil compatibilidad, llenos de defectos, lentos, sin ranuras e inaccesibles porque solamente los podías abrir con un abrelatas. Nadie más que un técnico de Apple podía manipularlos. ¿Y cómo triunfan esos ordenadores? Sí, pero precisamente es por eso, por lo que triunfan, porque los ordenadores... básicamente, la estrategia de Jobs frente a la de Bill Gates era la integridad o la integración de todos los componentes, es decir, vender una máquina completa, es decir, sin necesidad de conseguir nuevos periféricos, ni de programas, es decir, unir el hardware y el software. Esa era la estrategia de Jobs, frente a la de Bill Gates, que era la apertura, es decir, se le podía miles de ranuras, que le podía meter cualquier cosa. Entonces, al principio, lo que triunfó fue el Bill Gates, pero gracias a esa sensación de exclusividad sectario que veíamos y de esnobismo, al final fue Jobs el que fue ganando la batalla, como se ha visto, y prácticamente el golpe final ha sido su muerte, que es como morir ya por la propia obra, ¿no? Es como el Cid, como el campeador de los ordenadores. Y lo que pasó cuando él murió, que tiene mucho que ver con esta santificación. Recordáis que 2 días después de que se muriera, de pronto todas las BlackBerrys del mundo dejaron de funcionar. Sí, eso fue. Entonces, hombre, esto es una casualidad, evidentemente. Sí. Pero vamos, que es que había gente que se lo tomaba... Es un milagro del beato. Pero que había gente que se lo... No la hizo él. No, ¿Qué? La BlackBerry, la BlackBerry era la gran competencia del iPhone. ¿Qué es? ¿Un teléfono? Es un teléfono. El iPhone también es un teléfono. Sí, es un teléfono donde puedes acceder también a Internet. Entonces, había la broma de se ha muerto Steve Jobs y se ha caído BlackBerry, porque es que de pronto nadie recibía correo. Por eso, pero había gente que se lo tomaba en serio, que decía, ¿fue después de su muerte? Sí, claro, fueron 2 días después. Eso demuestra que el más allá existe, lo ha hecho él. Claro que sí, lo ha hecho él. ¿Qué opina Jodorowsky de esto? Pues seguro tiene una explicación cósmica. Sí, habrá una explicación cósmica. Oye, ¿es verdad que Jodorowsky ha inventado el término troll? No, hombre, el término troll es de Tolkien. Sí. Él dice, salen los trolls debajo de la que lo tierra. ha aplicado a los trolls, que no sé muy bien lo que son, que hay en el pues mundo a cualquiera de que Internet. te suene un poco raro. Eso ha dicho Jodorowsky en la Feria del Libro de Guadalajara. Bueno, yo pues lo leí en el periódico. Entonces, si él lo ha dicho, lo habrá inventado. Pero quiero decir, el término troll es de Tolkien. Sí o no, claro.
Bueno, Sí, pero el término troll, Bueno, claro. vamos a ver, contestadme sí o no. Yo digo que Internet es, no digo que sea el fin del mundo, evidentemente no es el fin del mundo, porque la vida no se va a extinguir nunca, pero sí es el fin de mi mundo y en gran parte también de vuestro mundo. A ver, ¿Internet se ha cargado la prensa, sí o no? No. ¿No? Tú lo dices, que eres periodista. Y Yo te has lo digo. quedado sin tu columna. Oye, pues el No. New York Times, El Mundo, El No. País, el ABC, No, todos están la poco prensa se menos ha que al cargado a sí borde del misma. caos. Cuando salió Internet, la prensa tenía que ser consciente de que hay una cosa que es Internet que da las noticias de inmediato y que es absurdo hacer un periódico en papel que siga dando noticias, que lo que Bueno, hay que hacer luego es se ha cargado la es prensa algo- en papel. Cuando yo hablo de Bueno, prensa, hablo de prensa en papel. La prensa no. viene de Gutenberg. Se la- Papel, no, papel. la prensa en papel se la han cargado los dirigentes de los periódicos de papel, que no han sabido reaccionar Bueno, ante que un no ha sabido cambio. reaccionar ante la irrupción de ese anticuerpo. De ese- que es de ese Internet. anticuerpo Luego que es se la- dar noticias luego y que- se la ha cargado Internet. No. Bueno, yo- La tele. cuando Ya nadie ve televisión, todo el mundo la ve en el ordenador. No, pero es que, o sea, hay cosas El nuevas cine, que ya son nadie buenas va o al malas, cine. pero si A ver, nadie reacciona la ante música. eso, La piratería se está cargando, al fin y al cabo, lo que es el foco de la música, que son los creadores. bueno, pues Que habrá ahora que... ya no pueden vivir de ella. A tu pregunta. La tienda de la esquina. Ahora todo el mundo compra por catálogo, con lo cual llevan las chaquetas que no les sientan bien, se compran una camisa que luego cuando la ven no les gusta para nada, etcétera. Luego, se ha cargado la gramática. Oye, nosotros somos escritores. Se ha cargado la gramática, Eso se ha cargado la ortografía. Sí, eso, ahí Se ha sí. cargado la vida privada y ahora encima se ha cargado el libro con el ebook, porque eso significa, en mi opinión, y creo que tú, Javier, estás de acuerdo, el fin de la lectura, porque es absolutamente imposible leer durante mucho tiempo en un ebook. ebook libro porque te electrónico. destroza Con la- lo cual la gente va a perder el hábito de leer. Bueno, hay unas cosas que es como si dices, a ver, ¿la fusión del átomo es buena o es mala? Pues es según se utiliza, o sea, es que... Yo ahí quiero responder con la metáfora de los cyberpunk. Si viniera un alienígena a la Tierra y tuviera que pensar que hay un sistema nervioso, un sistema vivo, un tejido, una conexión entre los humanos, incluso un ánima, pensaría que es Internet, Que es Internet. indudablemente. Sí. Con esto está todo dicho. Afortunadamente Internet se ha cargado la prensa y especialmente se ha cargado la prensa española, nos está liberando de la prensa española. El País, los Pedro Jotas, tus amigos, tal, esto es horroroso. A ver si viene Internet y nos libera del todo y desaparece la prensa española. La televisión española, tres cuartos de lo ¿Quieres mismo. cargarte a mis amigos? No, yo No, simplemente pero, digo- has dicho. no, pero la prensa española debería Esa prensa reaccionar es ante tóxica. Internet Esa y prensa es tóxica. adaptarse. Menos mal que hay libertad y menos mal que hay La polos. prensa es tóxica y las redes sociales, que es la ley de la jungla, no es No, tóxica. pero en Internet hay muchos Y puntos Twitter de no es vista. tóxico. Hay muchos puntos de vista. No nos tiene que decir Pero si el lo que es tóxico es la sacerdote, condición humana. director de un periódico, su interpretación de la vida. Por Dios, hay muchos puntos de vista en Internet. Internet es como el tejido, el cerebro del mundo. Sí, pues, Es así. oye, si 7.000 millones de seres humanos dan al mismo tiempo su punto de vista, se han acabado los puntos de vista. No, Los es que es lo puntos que de vista pasa. tiene que haber un Lo que pasa criterio es que de tú te ves- selección, de Tú te Tú ordenación, te una ves jerarquía. como un antiguo sacerdote sumerio desplazado No, al el que se poder. ve como un antiguo sacerdote sumerio es Steve Ah, Jobs, no yo. Oye, que yo tengo mi opinión y quiero dar mi opinión. Internet resulta Bueno, pero me que nos, parece que, nos es mucho iguala, más, ¿no? que es mucho más válida la opinión de Fernando que la opinión que puede dar la gente. Por ejemplo, a mí la Por Wikipedia me supuesto. parece ¿Pero el qué crees? infierno. ¿Pero qué crees? ¿Que Internet no sabe seleccionar las opiniones buenas? Claro que sabe La seleccionarlas. Wikipedia no. De la Wikipedia. A mí la no, Wikipedia me todo parece vale, todo el está hecha, diablo. está hecha desde la horizontalidad. Pues pero en Internet también hay una selección. Pero la sabiduría, La no sabiduría es es la verticalidad, no horizontalidad. horizontalidad. La sabiduría tiene que ser Las verticalidad. viejas castas pretecnológicas están acabadas, Fernando. ¿Qué le vamos a hacer? Pero tiene que haber Sin unos duda, sabios sin duda que hablen alguna, de las eso cosas. sí que estoy de acuerdo, claro. Pero bueno, es que tirar Internet... porque- Internet no, pero yo la Wikipedia la tiro pues no todas la las ve, veces que pero haga bueno, falta. O es sea, que estoy quien totalmente no quiera, en contra. no debe de entrar a enterarse Pero de las si cosas por la Huelebe, que es el mejor Wikipedia. novelista del Es que- siglo, escribe con la Wikipedia y luego pone 3 frases suyas. ¿Por qué no Bueno, haces lo mismo? Yo os pregunto, a vosotros que es sois otra cosa. escritores, ¿qué haríais ahora si no tuvierais un ordenador personal? Pero si yo soy feliz con los ordenadores, que No, yo no por estoy en contra de los ejemplo, Fernando, ordenadores. ¿qué Oye, harías tú? Ángeles, perdona que te diga, yo hasta hace muy poquito tiempo, y Javi lo sabe, he estado escribiendo a máquina. Bien. Yo volvería a escribir a máquina encantado y no No te pasaría ha- nada. Lo único que me crearía dificultades es para enviar artículos pues desde Bangkok, por ejemplo, Bueno, al a través periódico. de Internet. Sí, pero enviarlos, para escribirlos no tendría ningún problema. Y además Es- escribías, pero ¿sabes? escribías Es mejor cierto. a máquina, porque No, hacías las frases más largas, eran más mira, barroco. no, es verdad, tengo que reconocer que a mí el ordenador me ha prestado un gran servicio, y esto lo reconozco, pero utilizado en sus justos términos. Es decir, yo lo utilizo prácticamente como una máquina de escribir, solo que es una máquina de escribir que me permite recortar, que me permite podar, que yo, que soy una persona que como escritor siempre he tendido a un estilo boscoso, exuberante, frondoso, me ha permitido pasar de ser un jardinero romántico a ser un jardinero zen.
Entonces yo creo que mi estilo ha mejorado. Bien, esto se lo debo al ordenador, pero pues las mira. demás cosas no me interesan lo más mínimo. Yo seguiría escribiendo igual, mejor o peor, con máquina o a mano, o con un punzón en una tablilla de cera, como se han escrito las mejores obras de la historia de la humanidad. ¿O qué pasa? ¿Que se escribe mejor ahora? ¿Se escribe mejor ahora que Cervantes, o que Virgilio, o que Ovidio, o que Homero, o que Shakespeare? Pero hombre, siempre se ha dicho No. añadir mejor que restar, pues tenemos otra cosa. Bueno, añadir mejor que restar Hombre, depende. siempre. El cáncer, por ejemplo, es añadir, es una excrecencia de células malignas que invaden lo que no ha crecido, lo que no debería crecer. Bueno, ya me habéis oído seguramente citar a Borges. Borges decía que la tecnología no funciona. ¿Por qué? Porque lo que funciona a veces es que no funciona. Borges decía, una cuchara jamás se niega a llevar la sopa hasta mi boca, o una escalera jamás se niega a conducirme al piso de arriba o a llevarme hasta el piso de abajo. Entonces la tecnología falla continuamente, y eso no me dirás que no, Ángeles, continuamente. Ahora viene un robot por aquí, Sí, nos es- levanta y... Bueno, Sí, es Mac verdad, se es un supone mundo- que menos que los PCs, ¿no? Que no Bueno, tienen pero es virus verdad y que es estas un mundo cosas. más Mac frágil, es más Sí, es maravilloso. mucho más frágil, sí, Vamos, sí, sí. Mac, es Mira, que no hay Silvia, manera de yo el otro trabajar día sin tenía nada. sentado ahí en ese otro rincón del estudio a Federico Jiménez Los Santos. No sé si el programa de Federico se emite antes que este o después, pero bueno, el otro día le grabé una entrevista sobre su libro El linchamiento. Y de repente le digo a Federico, bueno, Federico, en fin, lo que tú has hecho con Es Radio es una proeza que no tiene precedentes en la historia de la radiodifusión española. En poquísimos meses, sin dinero, has conseguido pues poner en pie una emisora que se escucha en todas partes. Y luego bromeando le digo, pero tiene un defecto. ¿Cuál? Y le digo que en Castilfrío no se oye. Y dice, pero Fernando, por favor, con internet se oye. Mira, basta tener un aparato, y saca un aparato que creo que era un BlackBerry, me parece, un iPhone, un iPad, un iPod, no sé qué. Me dice, ya verás, ahora inmediatamente aquí puedes oír el radio. Digo, ponlo, Federico. Dice, "Oh, sí, lo vas a oír". Empieza ahí a maniobrar, y digo, ya verás cómo no lo oímos. Fernando, 2 o 3 minutos maniobrando, seguíamos hablando, no consiguió que se oyera Es Radio. Sí, Bueno, sí, pues sí, eso es que sí, no sí, la funciona, técnica falla porque todo solo el rato. funciona a veces. La máquina de escribir funciona siempre. Sí, sí, no sé, yo no, Y yo no cuando tengo no nada que tienes decir cinta al en la respecto. máquina de escribir, cuando se te rompía la Pues cinta, pues te ibas a otra No, señor, otra me cinta, llevaba, pues, me llevaba no, una y está. docena de cintas por si acaso, pero no me puedo llevar una docena de ordenadores. Pero el problema de Internet es la dependencia que causa. Es decir, También, no podemos... encima. Claro, pero Internet es una herramienta, que como herramienta está muy bien, pero no debemos depender todo el rato de Internet. Es decir, para escribir, para movernos, para oír la radio, no debemos depender de Internet. Ahí existen otras herramientas. Pero es que crea adicción. Ese es el problema de Internet, claro. Bueno, Y no que- vamos y- a hablar aquí de las cosas que crean adicción y que nos parecen mal, Oye, no, pero Fernando. es que... La tribunal de la Instrucción. para eso. Que crea adicción. O sea, esos Que otakus lo digas tú. japoneses que se encierran en su cuarto y que ya no salen y se incomunican con el resto del mundo. Es decir, curiosamente, ese mecanismo de comunicación con los demás se convierte en un mecanismo Sí. de Bueno, es como incomunicación. decir que los que toman Sí, pero- LSD y se tiran por la ventana, que el LSD es malo. O sea, no. Pero es que Las cosas si se utilizar usan bien Internet con están bien criterio usadas. es la clave, el criterio, la educación. Pero hombre, eso es para toda cualquier herramienta Evidentemente, necesita pero- un criterio también. Pues a eso me refiero, que hay que utilizar esa herramienta con criterio. A sí, mí me sí. parece Internet, y voy a decir una barbaridad seguramente, yo digo, creo que es uno de los inventos más importantes que hemos tenido en la comunicación. Es esa inmediatez de que ocurre un hecho y te estás enterando de la posibilidad Pero de ¿para qué poderte quiero yo comunicar? enterarme de un hecho simultáneamente? Suponte que ha habido elecciones en Ruanda-Urundi y que el partido X ha ganado por un 3,82% al partido Y. ¿A mí qué más me da? En primer lugar, enterarme de eso, no me importa lo más mínimo. Y en segundo lugar, enterarme cuando ha sucedido. Si me entero 2 meses después, me da igual. Pero hay muchas ¿Para qué esa personas que rapidez? sí, ¿Para hay qué muchas da personas tan que deprisa a le todas partes? Pero hombre, hay que Pero a dar ver, la no, posibilidad no. de que quien quiere enterarse tiene esa posibilidad de enterarse nada más ocurrir una noticia. ¿Tú te acuerdas de aquel cuplé? Me parece que era la Piquer la que lo cantaba, que hablaba de los adelantos, de las comunicaciones, de los aviones. Hoy las vidas adelantan, que es una barbaridad. No, bueno, más o menos. Terminaba diciendo, y ahora coges un avión en Barajas a las 11 de la noche y a las 7 de la mañana estás en Nueva York. Y terminaba diciendo, ¿y qué hago tan temprano en Nueva York? Ah, pues tenía Y tenía Es su verdad, toda la razón. Volvemos al debate de la contracultura y la técnica. La mitad de los amigos de Jobs le dicen, tú estás loco, ¿por dónde te metes? ¿No? Los hippies dicen, bueno, ¿en qué mundo estás entrando? ¿no? Bueno, pues él es un híbrido entre el mundo técnico de los titanes, que diría Junger en esa expresión tan suya, y el mundo de la espiritualidad, ¿no? El mundo del instinto y de la naturaleza. Bueno, os Son voy a los contar mundos otra anécdota, una de mis anécdotas favoritas,
que quien la cuenta es la escritora catalana Assumpta Roura. Me la contó a mí. Assumpta Roura había nacido en el seno de una familia acomodada que tenía una finca en las afueras de Barcelona, con sus payeses, sus cosas. Y un día el payés, en fin, el payés anciano, el payés de toda la vida, el que cuidaba de la finca, se fue por primera vez en su vida a Barcelona, que quedaba, como esto debió suceder, pues no sé, en 1920 o 30 por ahí, que quedaba a 20 kilómetros de la finca, pero en aquella época recorrer aquellos 20 kilómetros pues era toda una aventura. Entonces llegó a Barcelona, se paseó todo el día por Barcelona, aquí, para allá, la Rambla, el Paseo de Gracia, la Diagonal, los escaparates, tal y cual, y cuando volvió le preguntaron, ¿y qué te ha parecido Barcelona? Comentario del payés, ¿qué de cosas que no necesito? ¿No es eso internet? Un sabio, no es un sabio. Sí, eso lo hubiera dicho Sócrates. Sí. Por no hablar de la De conspiranoia, de que Internet es una máquina de control masivo, etcétera, etcétera. ¿no? Que algo de eso hay un poco. Eso lo había ¿no? dicho Sócrates, que por cierto una de las frases de este libro, que ya se me estaba olvidando, tirar al ahora. cajón y que inmediatamente tiro, dice el cínico Steve Jobs que él daba todos los aparatos que había fabricado y todo lo que había hecho en su vida por pasar una tarde con Sócrates. No le habría venido mal, ¿eh? No le habría venido nada mal, ¿no? Y a Sócrates tampoco. Y Porque le habría pedido los aparatos inmediatamente. Inmediatamente. Ya que tratamos este asunto del control, es algo que me interesa mucho, él siempre fue una figura que odiaba la autoridad de los demás. Y él precisamente Como se todo anarquista, constituyó claro, y él como era todo un anarquista. autoritario. Y como todo Sí, pero autoritario. él era un déspota todo tremendo. narcisista. Pero él era un déspota Claro, tremendo, claro. Y él tiránico. se como erigió narcisista. en la figura como todo Mesías. De hecho, en la fiesta de Halloween, en la primera fiesta de Halloween de Apple, él se vistió o se disfrazó como Jesucristo ante todos los asistentes. Pues él buscaba controlar tanto su empresa como a todos sus usuarios. Y creando la tecnología esta integrada en los ordenadores, está consiguiendo con su última tecnología, que es el iCloud. El iCloud, claro, El lo iCloud, tienes que es una todo. nube mediante la cual puedes subir todos tus documentos, todas tus fotos y todo, a una especie de nube etérea del cual puedes descargarlo en otras plataformas, en otro software. Yahvé en el Sinaí. A eso me Las refiero. tablas de la ley. A eso me refiero. Sí. Pues, Es genial. es una especie de tecnología paralela a Facebook, en la cual todos estamos controlados, todo el mundo, o por lo menos él tendría, desde los cielos, tendría acceso a esa nube de tus documentos y a esa nube de tu vida, en definitiva. Bueno, pero si tú puedes subir toda una nube y bajarlo donde quiera, también te da mucha libertad. Para que todos estemos Sí, sí, controlados, tendríamos que estar todos vigilándonos a nosotros mismos, lo cual es un poco complicado. Sí, que Y en vigilar a cuanto a tanta lo del gente es narcisismo difícil. y es difícil. volviendo los ataques contra Steve Jobs, claro, puede que fuera un gilipollas, pero es que un gilipollas muy útil, que ha dado mucho a la humanidad. ¿Quién había dicho que fuese un No, bueno, se han dicho cosas peores, un psicópata, un narcisista. Sí, pero no sé, gilipollas no. a lo mejor como gilipollas era, ¿no? Pues se vestía de Jesucristo. Y no sé qué, pero ojalá todos los gilipollas fueran como este, ¿no? Claro. Era un Me parece a mí, incoherente. Me parece a mí por su genio, su brillantez y su individualismo, sí, la verdad. Y era un tipo desagradable, ¿y qué? Pues anda, que si todos los gilipollas fueran como él, imagínate la cantidad de iPods, iPads, iPhones, píxeles No, y demás porque cosas. cada uno Y se dedicaría a este una estudio cosa. estaría inundado, no podríamos levantar un dedo, ¿no? Estaríamos en otro mundo, ¿no? Y además, Gente con esa Ya imaginación. estamos digo en otro mundo. él siempre se consideró especial desde pequeñito. yo. Es que lo Sí. era, en cierta manera. Se considera un elegido. Un elegido. Precisamente un porque Mesías. había sido adoptado y por lo tanto elegido por sus padres adoptivos. Vale, ¿no? ¿quién no se considera elegido de esta tertulia, por favor? Porque yo creo que os consideráis Pues todos- ninguno, porque somos todos cada unos ser humano se narcisistas. considera único y que tiene un destino. Narcisista No, es... no, perdona. todo el mundo es narcisista en un Perdona. grado. Que Bueno, no sea narcisista es Yo un no me cargo considero seco. un elegido. Yo soy el que elige a los demás. Os he elegido a vosotros. Tú eres el elector. Es un peldaño Tú eres superior. el lector. Es el maestro. Claro, Dios no puede ser elegido, Claro, tiene que ser no. el que elige. no, claro, es la- ¿Alguna cosita más? A ver. Yo una cosa controvertida que yo es que además me parece que nadie está no estaría ninguno de acuerdo, pero me da igual. Yo creo que las redes sociales para lo que han servido es para que haya una forma de relación distinta, que yo sé que tú estás totalmente en contra porque a ti te gusta la relación cuerpo a cuerpo, Nunca mejor dicho. nunca mejor dicho, pero yo creo que gracias a las redes sociales y a que la gente se puede comunicar solo escribiendo y diciendo lo que piensan y siendo más o menos simpáticos, pero sin que haya un contacto físico y sin que vea si la otra persona es guapa o no es guapa, o se mueve bien, o es seductor o no es seductor, a mí me parece que es una forma de comunicación muchísimo más pura.
Y de hecho me parece que es una cosa muy beneficiosa que sirve para muchos tímidos, para gente que a lo mejor no es guapa pero es muy inteligente. O sea, yo creo que hace que los inteligentes... Y que te da el pego. Se pone en contacto contigo a través de internet, te dice que es guapísima, pone una foto falsa, luego ya por fin quedas con ella, te llevas un susto. Bueno, pero a lo mejor tú te has enamorado de la persona y cuando la ves no la ves tan fea, por ejemplo. No digo solo de amor. No te has enamorado de la persona, te has enamorado de un reflejo de un ser virtual que no es la persona, al contrario. Pero te puede pasar, una noche con 4 copas también, ¿eh? También. Sí, pero te pasa, el efecto de las copas se te pasa. Claro. Bueno, pero... Por cierto, yo de vez en cuando estoy con mi ordenador escribiendo y aparece en la esquinita de abajo, ¿apareces tú? Sí, aparece una cosita que dice Silvia Grijalva, estoy conectada. Eso, que yo siempre me quedo perplejo. Digo, ¿qué significa eso? ¿Qué debo hacer? Eso quiere decir que tú tienes Skype y yo también tengo Skype, que es por lo que se comunica la gente cuando está fuera. Entonces, cuando estás conectado a Skype, te aparecen todos los amigos que tienes en Skype, te aparece que se van conectando. Cuando aparece ese recuadrito... Tú no debes hacer nada. Tú, si me quieres decir algo, me lo dices. Si te quiero decir algo, ¿cómo hago? Pues entras en mi conito, en mi cosita. Uy, en la ventanita esa, como diría Ángeles Mato. Que más bien es ventanuco, pero en fin. ¿Pero cómo entro? Pues le das con el ratón a esa cosa verde. No utilizo el ratón. Ay, por Dios. Me parece una falta de sentido como lo del ratón. Bueno, pues le das a la plaquita esa, te pones la flechita encima de la cosa verde. El ratón es eso que mueves. No, ese es el ratón. Ese es el ratón de los personales que te lo ponen en un cuadrocito y quien no quiere ese, pues lo usa enchufándole. Mira, tú le preguntas a Javier... ¿Es eso que se mueve? No, el ratón cuadradito también. Le dice que es lo que tienes que hacer. Vamos, básicamente tú te pones ahí, sale una cosa y dices, hola Silvia, ¿qué tal estás? Yo te digo, muy bien, estupendamente aquí. Tú en Japón, yo en la Conchinchina. Y por cierto, ¿por qué tienes tu Skype? Porque pues que se pasa el día viajando y tiene que comunicarse con... Porque me lo han metido, pero no sé utilizarlo, ya no sé llamar. Hubo una época en que sabía llamar, ahora no, ahora aparecen ahí 1000 cosas y no sé qué hacer para llamar, de verdad. Ya nunca, no creas que no quiero hablar contigo, es que ya no sé cómo llamar. Te estoy diciendo la verdad, de verdad. Ya Oye, no sé sí que yo me lo creo. Señores, permitidme que lea algo que dijo o que escribió Steve Jobs con motivo de un viaje a Estambul. Iba con frecuencia a Estambul, esto creo que fue poco tiempo antes de que se le declarara el cáncer de páncreas. Estaba con su familia, llegó a Estambul, fueron a un baño turco, allí había un profesor que hizo unas reflexiones y esas reflexiones dio pie a que Jobs dijera lo siguiente: tuve una auténtica revelación. Todos íbamos cubiertos por túnicas y nos habían preparado algo de café turco. El profesor nos explicó que la forma en que preparaban el café era diferente de la del resto del mundo. Y yo, Jobs, pensé, ¿y qué coño importa? ¿A qué chicos, incluso en Turquía, les importa una mierda el café turco? Llevaba todo el día viendo jóvenes en Estambul. Todos bebían lo que beben todos los demás chicos del mundo. Todos llevaban ropa que parecía sacada de una tienda Gap y todos utilizaban teléfonos móviles. Eran iguales que los jóvenes de todas partes. Me di cuenta de que para los jóvenes el mundo entero es un mismo lugar. Cuando fabricamos nuestros productos no pensamos en un teléfono turco o en un reproductor de música que los jóvenes turcos quieran y que sea diferente del que cualquier joven del resto del mundo pueda querer. Ahora somos todos un mismo planeta. ¿Este es el mundo que te gusta, Javier? Bueno, pareces de... Esto es 1984. Es el mundo feliz de Hasbro. Te veo totalmente numantino, desde el PNV diciendo qué horror lo que viene de fuera y lo que no me parece mal que haya patrones y que haya conceptos universales, para nada, absolutamente para nada. Que luego está lo local, que también puede sobrevivir, evidentemente. Javier. Sí, se leyó antes una frase en la que decía que Steve Jobs simplemente ideaba antes que los clientes lo que ellos iban a necesitar antes de tiempo. Y precisamente el logo de Apple es una manzana mordida, es decir, el símbolo de la tentación, que es aquello que existía en el Génesis, el árbol del cual no debían comer. ¿Y en qué paró Porque aquello? no lo necesitaban. ¿Y en qué paró aquello? En la expulsión del paraíso. El árbol de la ciencia. Eso es muy bonito, pero nos han dicho que él copia la manzana de los Beatles. De la compañía de los Beatles. Él ve la manzana de los Beatles y dice, pero no está mordida, la de los Beatles no está mordida. Bueno, pues esto que acabas de decir, Javier, me pone a capón citar otra de mis frases favoritas, que es de Mark Twain. Y con eso ponemos término a este debate. Dijo Mark Twain: el error de Dios en el paraíso consistió en prohibir a Eva la manzana. Si lo hubiera prohibido la serpiente, se habría comido la serpiente. Seguimos.
Lo anunciado antes de que los anuncios nos interrumpieran. Francisco López Seivane, Crónicas de un nómada, la honda mirada de un viajero de vuelta, Alianza Editorial. Buenas noches, Paco. Buenas noches, Fernando. Tu nomadismo empieza, y de eso se deja constancia en este libro, en las montañas palentinas. Por eso es un viaje de vuelta a este libro, donde tú naciste, ¿no? Bueno, yo nací allá. El viaje de vuelta no es precisamente a mi pueblo. El viaje de vuelta es una metáfora, ¿no? De que uno ya ha dado muchas patadas y como que empieza a estar un poco de vuelta de todo, ¿no? Pero sin embargo todavía queda viaje porque todavía no he aprendido a andar lo suficientemente despacio. La mayor concentración de arte románico del mundo, dices, se encuentra precisamente en esa tierra palentina. Claro. ¿De verdad? ¿La mayor concentración de arte románico del mundo? Absolutamente. Pero con una diferencia espectacular. Puede que haya más arte románico allí que en el resto del mundo junto. Tú naciste en Barruelo. Barruelo, Palencia, tierra minera, nada Tierra románico. de frontera, dices en las primeras páginas del libro, porque había mineros que venían de todas partes de España y quizá de fuera de España. ¿Mineros de qué? ¿Del carbón? Sí, se formó a finales del siglo XIX, era un pueblecito de 4 casas, era casi un barrio de Brañosera, y fue como los descubrimientos del oro en el Far West, ¿no? Eso te iba a decir, porque tal como lo cuentas parece como si aquello fuera una localidad de una película del oeste. Sí, ¿no? sí, tal cual. Allí había, yo siempre lo he oído a los viejos del lugar, que llegó a haber 2 casinos y un prostíbulo, o al revés, 2 prostíbulos y un casino. El famoso saloon de las películas del oeste, ¿no? Más o menos. Con chicas, timba de póker, whisky no se bebería entonces, se bebería coñac, pero... Y también, y esto fue algo muy importante para ese pueblo, había un colegio de monjas y un colegio de frailes que se encargaban de dar una educación exquisita a los hijos de los mineros, ¿no? En los pueblos de las películas del oeste, colegio de monjas no había. No, pero siempre había un presbiteriano allí predicando y tal, con el revólver al cinto. Ese pueblo llegó a tener 12.000 almas, Sí. y hoy quedan 2.000, 12.000. en los años 60. Y muchísimo dinero. Y muchísimo dinero. Los mineros en mi pueblo todos se vestían a medida, se hacían los trajes a medida. Y se hacían 1 o 2 cada año. En la fiesta del pueblo, en cada boda, estrenaban un traje hecho a medida. Y camisa y corbata y zapatos. Y no sabes cómo, porque los mineros ganaban mucho dinero en aquella época. Tú dices que este año has vuelto allí después de llevar bastante tiempo sin dejarse Así es. caer. ¿Y qué Fui a impresión has celebrar recibido? mi... Campos de soledad, mustio collado, como se decía de Itálica famosa. Sí, volví, fue una sensación extraña porque no conocía a casi nadie. Estaba lleno de jóvenes así que se parecen demasiado, porque ahora la juventud es muy homogénea. No tenía nada que ver con nuestra juventud. Pero los bosques maravillosos me despertaron algo que casi tenía olvidado, porque luego caí en la cuenta de que casi nunca había estado en Barruelo en otoño, ¿no? Y los colores del otoño son como los de Japón, verdaderamente maravillosos. Mencionas algo muy curioso. Acabas de hablar de bosques. En aquellos bosques hubo in illo tempore bisontes. Hombre, claro. Los bisontes se extinguieron y ahora se ha producido una repoblación de bisontes. ¿Eso es cierto? ¿Cómo? En un pueblo muy cerquita del mío, también minero, que se llama San Cebrián, ahí el alcalde, que era un artificiero de la mina que se quedó sin trabajo al cerrar las minas, se le ocurrió ir a Polonia. Ahí en la frontera entre Polonia y Bielorrusia existen las últimas manadas de bisontes de Europa. Y llegó a un acuerdo. Bueno, ahí en los bosques de Polonia murió en los años 30 del siglo XX el último uro, que era el antecesor biológico del toro de Lidia español, ¿no? Sí, señor, sí, señor. Y estos bisontes que provienen de Asia, pero que se adaptaron muy bien a Europa y América, se trajo 9 y 2 hembras preñadas, y ya hay 2 bisontitos palentinos. ¿Pero están sueltos por allí? ¿O? Sí, sí, totalmente sueltos, y además se pueden visitar. Han hecho una plataforma, pues están a su aire y los puedes visitar. Están comodísimos, como en casa. Dices que ya no nieva allí, en cambio en tu infancia No nieva nevaba como mucho. antes. Ha desaparecido, lo señalas, el placer de la incomunicación.
que nadie entiende hoy, el placer de quedarse aislado. Es un Yo lo placer, busco siempre. sobre todo en la infancia. En esa aldea soriana en la que vivo, Castilfrío, siempre he soñado con quedarme aislado por la nieve y ya no hay forma. Cuando nieva, y no lo hace muy a menudo, inmediatamente aparecen las dichosas máquinas quitanieves y se acabó la incomunicación, la soledad, esa fantástica La sensación. incomunicación hoy es imposible, porque tienes internet, la televisión, te lo meten todo en casa. Aunque estés en tu casa, estás profanado por el mundo que se te mete en tu cuarto de estar, ¿no? Pero en mi niñez la incomunicación era total. El universo se reducía a aquel pueblo y casi a tu hogar. Y tenías la lumbre, el amor de la lumbre. Allí se asaban patatas en las cenizas, se asaban castañas encima de la placa, te sentabas en la trébede, que estaba caliente porque pasaba el calor por debajo, y escuchabas el parte en Radio Nacional y aquellas novelas que se daban de este Guillermo Sautier Casaseca, ¿no? Era muy especial todo aquello. Precisamente hemos hablado antes de Steve Jobs, de Internet, de todo este mundo. Tú acabas de decir que Internet te mete el globo terráqueo en casa. Bueno, te mete el globo terráqueo en casa si la tienes o si te la llevas de viaje. Tú te la llevas, el ordenador a cuestas. Sí. Pero no te quejes. No me quejo. Pero extraño aquella incomunicación, la extraño. Porque aislándote de todo, te aíslas de los múltiples problemas y de la complejidad de una vida que te roba muchas energías para cosas pequeñas. Reduciéndote en ese claustro monástico que eres tú mismo, sin que nadie te interrumpa, con ese sonido sordo de la nieve que cae y se amontona, nace la inspiración, nace la reflexión y el hombre tiene sentido de pronto. Está el hombre y un universo que no conoce, ahí empieza la búsqueda. Viajas en avión, por supuesto, en coche, y si en tren, pero los primeros claro. viajes eran en tartana, eran en carro, eran a pie. ¿En tartana? Faulkner dice que un paisaje solo se conquista con la suela de los zapatos. Yo iba en mis primeros viajes de niño, muy niño, 7, 8 años, iba con el panadero del pueblo que llevaba los panes en una tartana de pueblo en pueblo. Para mí esa era la mayor aventura. En un punto del camino abríamos un pan y una lata de sardinas, y eso es lo que comíamos. Seguramente muchas de las personas que en estos momentos te están escuchando no saben lo que es una tartana, ¿no? No me digas. Seguro. Pues antiguamente. Los jóvenes, una tartana, seguro que no lo saben. Es como un carro con un techito y lo tira un caballo. Bueno, este libro tuyo recoge crónicas que tú vas publicando poco a poco en elmundo.es, ¿no? Y que envías desde todos los lugares de la Tierra. ¿Cuál es tu radio de acción? ¿La Tierra entera? Mi radio de acción es la Tierra porque no he encontrado la manera de dejarla, pero si pudiera ya lo creo que lo haría, ¿no? Me sorprende poco, como te decía hace un momento, yo no entiendo que mi misión viajera ha terminado porque aún no he encontrado suficiente sosiego, aún no he aquietado el paso lo suficiente y por tanto me queda labor. Pero ya pocas cosas me sorprenden, como supongo que te pasará a ti, que eres tan viajero como yo, si no más. Bueno, es que la famosa globalización ha machacado el viaje. Doquiera vas, visten igual, comen igual, hablan de las mismas cosas. Salvo raras excepciones, yo me esfuerzo mucho en buscar esas excepciones, ¿no? Ahora, por ejemplo, tengo planeado un viaje, te lo digo, sé que te va a despertar un poquito de envidia, a Mustang, que hemos hablado muchas veces de ya ese escondido valle. Pero para ir a Mustang yo lo he intentado en varias ocasiones, pero bueno, tienes que ir prácticamente a pie. 7 días. Por el Annapurna, bajando, subiendo, no, 7 días, con una caravana, ¿no? Bajándose a la vuelta. Son 7 días. Bueno, tienes que tomar un avión, creo, una avioneta en Nepal, vamos, ¿cómo se llama? Katmandú. No en Katmandú. Pokhara. Exacto, en Pokhara. Sí. Y de allí te dejan Johnson, me parece, o algo así. Ya, a partir de ahí, a pie enjuto, como en los viejos tiempos. Ahora puedes ir en avioneta hasta Johnson, que está 2 o 3 días solo. Antes eran 7 días de camino, con mulas y con caballerías y eso. ¿Sabes que si pagas $5.000 le ponen tu nombre a un pico del Himalaya? Llega un lama, hace una ceremonia y ya eso, hasta que se acabe el mundo, tienes tu pico del Himalaya. Joder, con los lamas. Bueno, $5.000 por tener un pico del Himalaya no está mal, ¿eh? No hace mucho en Sri Lanka me ofrecieron algo más barato y también tentador, ¿no? Si pagabas $50 nada más, plantabas un árbol y a ese árbol le pondrían tu nombre con una plaquita siempre y esperaban que volvieras cada año para regarle y para verle. Viajar para mí es sentimiento de distancia. Ahora, por ejemplo, con Internet, con los móviles, con todo esto, ese sentimiento de distancia ya no existe. Tú te llevas todo a cuestas, yo no me llevo el móvil cuando viajo. Pero no, el móvil tú te llevas tu ordenador.
Sí, me llevo el ordenador para escribir. Y el cepillo de dientes que alguna vez lo he tenido que recoger no me comunica detrás de con ti. el resto del mundo, es un acto autista. No, quiero decirte que ha desaparecido la sensación de distancia. Yo recuerdo antes, en el Madrid en el que yo nací, ir a Carabanchel era una aventura. Era como coger la diligencia y atravesar el cañón del Colorado, poco menos. Y ahora todo eso ha desaparecido. Pues yo te voy a decir una cosa. Por muy cosa. nómada que tú te Yendo proclames. Al extremo más apartado del mundo, no siento lo que sentí en mi primer viaje a París cuando era un chiquillo. No siento ese cambio tan brutal de civilización, no siento esa emoción ante lo desconocido, lo imaginado. Hoy día el mundo se ha convertido en una aldea y es como ir de una habitación a otra, pero todo es predecible. La Coca-Cola y los ombligos al aire de las adolescentes están en todas las partes, ¿no? En los viajes hay, creo yo, fundamentalmente 4 ámbitos posibles. La naturaleza, el arte, los monumentos, la historia y los usos y costumbres. De esos 4 factores, de esos 4 vectores, ¿cuál te interesa más? ¿Qué busca este nómada? A mí, bueno, la naturaleza me gusta porque soy un admirador de la naturaleza, como casi todos, pero me interesa lo que más el factor humano. Me interesa la antropología, me interesa el devenir de los pueblos, me interesa los orígenes de nuestra especie y la manera en que nos hemos ido adaptando. Me interesa la inteligencia y la sabiduría que en cada pueblo, en cada rincón del mundo ha hecho que el hombre se adapte a una forma de vida, a unos alimentos, a unas ropas. Eso es lo que más me interesa, porque el viaje para mí no tiene otro sentido nada más que enseñarme y crecer. El viaje más difícil, Paco. Quizá esa peregrinación a pie que hiciste hace poco en Japón. Bueno, esa se abortó, esa difícil. Peregrinación prometía ser interesante, pero me pilló el tifón. Estuve 5 días ahí en las montañas, sin agua, sin luz, sin teléfono y escuchando flamenco todas las noches. Por fin tuviste sensación de distancia, gracias al tifón. Pues tampoco, porque estábamos ahí encerrados y era como muy aburrido. Pero abajo en el valle, apenas a 2 kilómetros donde estábamos, hubo 100 muertos, fue bastante trágico y no se consumó. Ahora voy a volver en próximo otoño para cumplirlo. No, ese viaje no ha sido el más difícil. Pues ¿cuál ha sido el más difícil? Y con eso terminamos. Pues difícil cuando fui a la guerra de Kosovo y los guerrilleros me prendieron allí cuando buscaba el campamento que tenían en las montañas de Albania y me condenaron a muerte. Aquello fue bastante duro. Pero sitios interesantes, Papúa Nueva Guinea, sin duda ninguna, y las tribus del norte, y Putao, en Myanmar, el lugar más remoto de los que he estado jamás. Y a ver qué encontramos en Mustang. Ya sabes que yo siempre defino el viaje como la distancia más larga entre 2 puntos. Muchas gracias, Paco. Muchas Crónicas gracias. de un nómada, la honda mirada de un viajero de vuelta. Y qué mejor para terminar que unas cuantas citas de escritores, malévolas, claro. Faulkner: este es un país libre. La gente tiene derecho a enviarme cartas y yo tengo derecho a no leerlas. Lagomía. Robert Frost: una buena valla hace buenos vecinos. Me sumo. Joan Fuster: los libros no suplen la vida, pero la vida tampoco suple los libros. Ténganlo en cuenta. Buenas noches.